supuesto que tenemos muchos problemas que abatir y muchas cosas que solucionar, como creo que la primera de ellas es sentarnos a platicar entre nosotros para poder hacer causa común y poder definir estrategias que nos ayuden a todos a resolver todos los asuntos, objetivos, metas que tenemos y que a todos en alguna parte se nos hacen coincidentes, o sea, aunque los objetivos o los principios o los fundamentos de cada asociación o de cada grupo independiente sean distintos y hayan sido marcados por caminos o derroteros distintos. Sin embargo, creo que en la confrontación que tenemos con el espectador, quien por cierto es el ente más importante de toda esta labor, espectador, vecino, público, como lo queramos llamar, y que también se puede llamar de distintas maneras, pero que también tiene características distintas, cada caso, a todos nos resuenan cosas problemáticas o no, que necesitamos visibilizar para poder resolver y trabajar en crecer. En ese sentido, yo estoy muy contento con el trabajo que hemos realizado en estos 4 años. Es un trabajo que ha sido muy laborioso. Yo cuando empecé, pues yo llegué a una casa y vi que en esa casa se podía hacer un foro y yo tenía los elementos materiales para hacerlo y entonces nos pusimos a hacerlo. Así, ahora sí que de huevos, pues, nos pusimos a hacerlo y solamente bastó con que el vecino nos dijera que en ese espacio tenía uso de suelo comercial o cultural y que lo podíamos hacer y pues vimos que allí en el patio de esa casa se podía crear un foro, es más que crear, construir un foro, y pues lo hicimos. Y cuando lo hicimos, en un principio la intención primordial, y fíjense que lo quisiera decir con muchísima honestidad, hacia el final ese fin primordial se diversificó, pero sigue siendo el fin primordial. O sea, yo inicié un proyecto con otros compañeros con la idea de tener una casa foro donde presentar mis trabajos. No era la idea abrir un espacio que transmitiera y concluyera en la diversificación de propuestas donde yo tuviera que abrir las puertas a otros grupos y que ellos también presentaran sus iniciativas artísticas ahí. No, la intención primigenia era tener un espacio donde la compañía pudiera desarrollar sus proyectos, ensayar y tener temporadas sin necesidad de pedirle nada a nadie, de calendario, etcétera, y donde nosotros como compañía pudiéramos diversificar nuestros modos y formas de producción, que venían de ser y siguen siendo ya ahora más como mixtamente, en una mixtura, siguen siendo pues de alguna forma institucionales porque recibimos apoyo institucional, y de otra forma más que independiente, autónoma, porque hacemos lo que se nos da nuestra chingada gana, pues. En ese sentido, pues somos, si así se quiere llamar, independientes. Entonces, nosotros que nos llegamos ahí, nos pusimos ahí y dijimos, hagamos un foro, lo construimos, y después de que lo construimos, después de durar 6 meses o 7 construyendo ahí con nuestras manos desde el piso hasta el techo y todo, pues un día estoy en mi cuarto y me pregunto, bueno, pero esto no se va a acabar mañana. Es decir, no hicimos un foro para que dure 15 días. Y me cayó el 20 hasta ese momento. Dije, no manches, un foro de teatro debe durar mínimo 15 años. O sea, yo ya le vendí el alma al diablo, porque me voy a tener que dedicar, aparte de la aspiración normal de un creador en primer mundo o en país en desarrollo, a estar
creando desde su individualidad en un espacio concreto, es decir, ya dejé de ser un escritor que se dedica a escribir y a tomar cafecito en su casa mientras que ve el cielo de la Ciudad de México y se sube a la azotea y puede criticar y puede hacer... Sí. Entonces lo que sucedió fue que sigo haciendo eso, pero ahora con todo y también con la absolutísima chinga de estar pendiente de Carretera 45 todos los días, todas las noches. Y esa es una tarea muy fregona, es una tarea de mucho trabajo, o sea, es una tarea incesante. Y entonces el foro solo empezó a decirnos a nosotros como compañía quiénes éramos. Es decir, me pongo yo primero porque pues en realidad fui yo el que empezó eso, sí, o sea, yo dije yo quiero ir a hacer un foro donde y entonces yo invité a otros compañeros y ahora ya somos un nosotros. Y nosotros empezamos a descubrir que el foro en esa calle, en esa colonia, no podía ser igual a otros foros. Y me imagino que este foro y los otros foros así también se definieron. Cada quien fue adquiriendo su propia personalidad. Y entonces eso se fue complejizando porque yo no arranqué hace 4 años con la idea de hacer un teatro de barrio. Y ahora he tenido la tarea urgentísima, constante, de darle coherencia y congruencia a mi dicho de un teatro de barrio, porque no basta con poner un espacio en el barrio para que sea teatro de barrio, sino que eso tiene que tener una congruencia estilística, lingüística, artística y también operativa y también comunitaria. Y paso a paso, gotita a gotita, el foro ha ido caminando hacia allá, con nosotros ahí. Y entonces aparecen los grandes temas. ¿Cómo vamos nosotros en un teatro de barrio a hacer obras de barrio? ¿Cómo vamos nosotros en un teatro de barrio a seguir escribiendo dramaturgia? O sea, hasta ese grado el espacio me definió, es decir, yo podría ahorita estar escribiendo alguna tragedia universal con tintes detectivescos, etcétera, lo que se me pidieran los huevos, pues. Pero no, tuve que escribir obras que refirieran al barrio, porque entré a un espacio que estaba definido por la relación que estábamos teniendo con el barrio, pequeña, traslúcida o no, apenas insignificante hasta ahora, o en unos casos para mí, para el grupo, verdaderamente fundamental. Y entonces, poco a poco, las directrices y los objetivos y las metas se fueron solidificando en ese sentido. Y entonces ahora yo puedo decir, sí es un teatro de barrio, sí tiene la intención de crear una conexión, y ahí es donde radica la intención. Sí tiene la condición de crear una relación, una vinculación humana con la gente del barrio. Sí la tiene, y no solamente la tiene porque lo diga, sino porque sus productos están orientados a ese matiz. Y entonces regreso, para acabar pronto y pasarla, y luego de seguir discutiendo de otras cosas, regreso a decirles que finalmente yo tenía que haber empezado ese día que llegué a ese lugar para construir un teatro, sabiendo lo que sabía mi mamá, que mi mamá vendía pepitas de calabaza en Parral, Chihuahua, y entonces vendía en una esquina específica, y yo le decía a mi mamá, oiga, pero ¿por qué no nos vamos allá donde hay más gente? Y me decía, no, porque allá venden otras pepitas, aquí yo vendo mis pepitas, y mis pepitas están dedicadas a mi gente que me compra mis pepitas. Lo que quiere decir es que seguramente les ponía una pizca más o menos de sal,
pero ella hacía las pepitas específicamente para un público específico. Y es igual, la taquería está definida por el gusto o la sazón que le des a tus tacos, ¿sí me explico? Y entonces eso va definiendo un perfil. Y a la vuelta de las cosas, en este pequeño mundo que a veces es negocio, a veces es más bien tortura y a veces es felicidad, en esto, a la vuelta de las cosas, también todo se reduce a eso, a que puedas crear una voz, un estilo, un sentido de ver tu proyecto y así venderlo. Obviamente ninguno de nosotros lo va a vender para hacerse rico, pero venderlo no en el sentido utilitario del término, sino venderlo en el sentido de la difusión, en el sentido de dártelo a conocer. En ese sentido, Carretera 45 es un foro que ahora está abierto, buscando formas de interacción con los espectadores del barrio, trabajando con la gente del barrio, creando productos con la gente del barrio y apoyando a otros grupos que también tienen esa inclinación artística, estética. De tal manera que la curaduría de Carretera 45 no se decanta solamente en tener espacio, obras que quepan ahí, sino tener obras que puedan conectar, hablar con el barrio. Y entonces así ha ido pasando, tanto en danza como en teatro, pues las obras que se presentan ahí pues tienen un tinte que no se presentarían tal vez, al menos de principio, en Polanco o en otro lado. Simplemente van dirigidas al barrio, al estrato socioeconómico en el que estamos ubicados. Eso es lo que es de principio. Gracias, Samuel. Yo coincido con Antonio en que los centros culturales, antes que edificios, son personas, y las personas detrás de los espacios son artistas que por alguna razón se aventaron a la tarea de administrar, tal vez porque tienen una sensibilidad especial para usar Excel o porque son más ingenuos que el resto, pero hay una cosa que los lleva a aventurarse a abrir las puertas de un espacio, y eso hay que celebrarlo, y por supuesto hay un acto de amor al final de esa decisión. Y ese acto de amor es vital y es indispensable y es lo único que nos permite contrarrestar la deprimente realidad que vivimos y los números rojos en los que estamos todo el tiempo, y no colgar la toalla. Creo que los espacios independientes padecemos una especie de orfandad conceptual porque no es un término fácil, es un término que lanzamos para definir cosas que realmente no logramos catalogar en otro lado. La realidad es que ningún espacio independiente lo es. Todos de alguna u otra forma rozamos o nos codeamos con fondos públicos, y eso de alguna forma nos tendría que cortar la independencia. Somos centros culturales, pero al mismo tiempo intentamos ser un bien comercial. Finalmente nuestros boletos tienen un precio y pedimos que el público los pague, y sí somos muy dóciles con las cortesías y con las promociones, porque al final nos gusta ver gente sentada en las butacas, pero creemos en la teoría que lo que hacemos tiene un valor y tratamos de ponérselo, y eso nos tiene con un pie en ambos mundos, en el mundo de lo cultural y en el mundo de lo social y en el mundo también de lo comercial. Al mismo tiempo creo que nos gusta sentirnos o sabernos industria, pero sabernos industria implica jugar a las reglas del mercado, y si realmente jugáramos las reglas del mercado, somos una patética industria, patética en todo sentido. Y esa orfandad semántica, esa orfandad de concepto, pues de repente nos crea mucho conflicto al interior gremialmente, y por eso nos cuesta mucho trabajo sentarnos a la misma mesa al Teatro Insurgentes y al Teatro La Capilla y a Morris Gilbert y
ya Jessica Sandoval, pues, o sea, hay como una cosa complicada, nos sentimos como en extremos tan lejanos unos de otros, cuando la realidad es que hacemos lo mismo y queremos lo mismo, y tenemos muchas más cosas que nos hagan semejantes, que nos hagan diferentes. Y entonces todo esto lo traigo a colación solo para acentuar la importancia del profundo acto de amor que nos tiene al pie de batalla. Pero todo el tiempo yo vivo en una encrucijada, porque me cuestiono hasta qué punto el romanticismo tiene cabida, o hasta qué punto tenemos que empezar a suprimir ese, pues sí, ese romanticismo de antaño, y hasta qué punto tenemos que empezar a pensar en términos que no nos gusta usualmente pensar, en términos capitalistas, en términos de mercado, en términos de productos que requieren vender y que requieren atraer al público, y eso de alguna forma nos suena a prostitución y le rehuimos un montón, pero las políticas culturales y las políticas públicas están desapareciendo, el dinero destinado a la cultura se está yendo, y parece ser el único camino al que nos van a ofrecer. Y creo que, pues, vamos tarde, pues, o sea, creo que son decisiones que debimos de haber empezado a tomar hace tiempo, y implica un cambio de mentalidad de un gremio que ni siquiera se pone de acuerdo si participa o no del gremio, ¿no? Entonces, el problema es grande, el problema es complejo. Los centros culturales y los centros y los espacios independientes, yo soy optimista igual que Antonio, porque si no, no estaría aquí, ¿no? Pero el realismo me impide ser tan optimista, y sí creo que estamos en riesgo de algo, no de desaparecer, no de... O sea, eso no va a pasar, somos demasiado obstinados y tontos como para desaparecer, pero sí la situación en todo sentido, y más en la Ciudad de México, en donde creo que creamos una espiral de sobreoferta, y es la Ciudad de México en particular un oasis cultural en relación al resto del país. Creo que aquí nos toca como tomar decisiones y saber que el resto del país nos va a seguir en la tónica que nosotros planteemos, pero sí creo que algo está pasando y que nos toca hacer fuerza y hacer consenso, y paso el micrófono, y soy el único que huele a quemado, sí. Creo que algo en tu culo. ¿Qué cenaste? Hola, buenas tardes. Me sumo igual a los compañeros Antonio y a Samuel. Un poco lo que voy a leer tiene esta misma línea, ¿no? La unión hacia la fuerza. Y hoy más que nunca necesitamos contagiar solidaridad, alegría, voluntad para construir un bien común, ser generosos y aprender a compartir y tener confianza en el otro. Afortunadamente, como menciona, en la Ciudad de México y en cada estado de la República surgen nuevos espacios para las distintas expresiones artísticas que buscan presentar sus proyectos culturales al público y al mismo tiempo generar una fuente de trabajo digna. El pasado 6 de octubre se cumplió 70 años de la inauguración del Estadio Azul en la Colonia del Valle, y este estadio va a ser demolido en el 2018 para construir una plaza comercial con una inversión de $30 millones. Recientemente, hace 6 meses, se lanzó la iniciativa de Yo Voy al Teatro, una iniciativa que suma actualmente 32 espacios teatrales, y que honestamente a la fecha pues da mucho que desear. No forma públicos tener un hashtag en la página, ¿no? El Multiforo Cultural Alicia, fundado en 1995, es un colectivo fundado con amigos que encabeza el señor Ignacio Pineda en la delegación Cuauhtémoc, y constantemente ha sido un espacio de difusión para el rock independiente, y la delegación Cuauhtémoc ha impuesto multas día con día, mes con mes, para cerrar este espacio independiente, ¿no?
Existe otro foro que se llama el Centro Cultural La Pirámide, ubicado cerca del Metro San Antonio, que lleva 15 años en resistencia y genera una red de recintos mediante una cuponera de descuentos de 2x1, lo que están haciendo, por ejemplo, Burger King, ¿no? Que te da una cuponera y con esa cuponera las papas están en 20 pesos o no sé, ¿no? Llegar a ese tipo de estrategias en beneficio de los recintos, ¿no? Generar un fondo de ahorro en cada foro independiente para la gente que trabaja en los espacios independientes. No existe un fondo de ahorro en ningún espacio, ¿no? Entonces necesitamos un fondo de ahorro o gastos de médicos para todos los empleados, todos como promotores que vivimos, que trabajamos en los foros independientes, ¿no? Hace 10 años nació el Directorio de la Industria de la Música y el Entretenimiento, el DIME, y año con año este directorio arropa a todas las industrias de iluminación, de sonido para este mercado. Necesitamos generar un directorio de las artes escénicas a nivel nacional, un libro tal cual que contenga todos los foros, todas las instituciones, servicios de diseño, de escenografía, de iluminación, agencias de difusión, de booking, imprentas, escuelas de artes, editoriales, catering, compañías de repertorio, promotores, festivales nacionales e internacionales, y este directorio tenga un valor anual y la gente lo pueda comprar para que yo me pueda acercar a este directorio y pueda tener facilidad de esta información, ¿no? Y pues es todo de mi parte, es lo que quería externarles, y necesitamos empezar a hacer hoy comunidad y conversación para construir algo que queremos a favor de los espacios, y que esto no se quede en una mesa de 4 o 5 personas y 20 asistentes, ¿no? Necesitamos compromiso y voluntad de ahora en adelante para vernos en un mes, en una semana, y dar seguimiento y salir de aquí con estrategias para hacer, ¿no? No nomás para hablar, sino hacer, y es lo que nos compete, creo que el estar aquí, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy José. ¿Se necesita el micrófono? Yo soy José Carlos, yo dirijo el 77. El 77 es el espacio social y político del Foro Shakespeare. Es un espacio que está en la Colonia Juárez, muy cerquita de los Doctores, en donde todas nuestras actividades son gratuitas y están basadas en un tema de formación de público. Desde el Foro Shakespeare tenemos esta doble disyuntiva de la que ya hemos hablado aquí, que por un lado sería el tema del desarrollo social y educativo, ¿no? Que podría ser Carretera 45 en el ámbito vecinal, pero también en el ámbito económico, ¿no? En tanto en cuanto entendemos la cultura como un sector que tiene dos dimensiones, ¿no? Una dimensión social, pero también una dimensión económica. De esta forma intentamos manejar pues, un modelo multidisciplinar, ¿no? De gestión cultural que nos permite acercarnos a esas dos dimensiones. Hay algo que, como ya habéis hablado los tres, voy a aprovechar para meteros caña en las cosas que me han gustado y las que no. Por ejemplo, no hemos hablado en ningún momento de cómo integramos los espacios culturales a los planes, programas, políticas culturales y políticas públicas en materia cultural. Está muy bien que Carretera 45 haga formación de público, pero ¿cuál es la exigencia en la política pública en el tema de la formación de público? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el papel de Secretaría de Cultura para reforzarnos económicamente, para impulsarnos como industrias culturales? Quiero decir esto porque muchas veces no sabemos como sector qué le tenemos que pedir a la política pública, ¿no? Veo dos modelos muy diferentes, pero no veo una exigencia. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Eso sería por una parte. Cuando nosotros como espacios culturales independientes no estamos dentro de una ley, no tenemos un reconocimiento, somos un restaurante, por ejemplo, es difícil crecer el sector. ¿Cómo vamos a difundir bien las cosas si ni siquiera sabemos lo que somos, ¿no? Dentro de un marco jurídico, ¿vale? Me gusta esto de hacer teatro en base al espectador, eso me encanta, pero tenemos un problema. ¿Qué pasa si la mayoría de los espectadores o espectadoras que hay en este país solo consumen mierda? ¿Hacemos mierda? Para tener un sector cultural económicamente fuerte
tenemos que hacer mierda. Y digo mierda porque el ejemplo del modelo de cultura como hamburguesa de McDonald's no me gusta, ¿no? O sea, estamos en una sociedad en donde estamos favoreciendo el ciudadano, ciudadana, consumidor, consumidora. No hagamos cultura a ese nivel, ¿no? Porque se puede hacer otro tipo de cultura. Espacios que tienen artistas como gestores, ¿no? Que tú también comentabas. Eso no es falta de profesionalización. O sea, quiero decir, cuando llega un momento en donde la directora de esta casa tiene que hacerlo todo, hostias, nos falta. Entonces, como sector nos falta, ¿no? Esta mañana, antes de venir aquí, Ernesto Piedras, ¿no? Había un artículo en el Universal donde Ernesto Piedras hablaba del famoso 7% del PIB de Latinoamérica, ¿no? En base a estos foros que se han hecho ahora en UNESCO, el martes y miércoles. ¿Cómo es posible que entonces digamos que tenemos un sector subvencionado, ¿no? Que no puede ser un motor de cambio, un motor de desarrollo económico, un motor de... ¿no? Digo, estoy hablando justamente para hacer debate, ¿no? Para cuestionar. Profesionalizar en vez de amor. Me gusta el amor, me gusta. Pero también tenemos que ser técnicos y profesionales, ¿no? O sea, no es, a ver, cabrón, tú llevas el Excel de puta madre, tú eres el administrador, ¿no? Así cierran los espacios a la velocidad que cerramos, ¿no? Tenemos una política pública que está a la altura de nuestro sector cultural. O sea, ¿cuántas obras de teatro hay en este momento en esta ciudad? No lo saben. Nadie te lo podría decir. O sea, lo que hay en cartelera ahora, en este momento. Porque hay tantos espacios que no lo tenemos controlado, no conocemos bien el sector. O sea, porque diariamente abren teatros, cierran teatros. Anoche, por ejemplo, en lo que hablábamos de la falta de marco jurídico, ¿no? Hay un bonito WhatsApp, grupo de WhatsApp de espacios culturales independientes, donde está la Alicia, donde está el Dada, donde está el Forilvana. Y por ejemplo, pues anoche tuvieron la revisión del PAOT y las verificaciones, ¿no? Como no tenemos un marco jurídico que nos proteja, como somos un bar, Entonces, creo que sería muy interesante como sector cultural empezar a plantearnos las cosas más como blanco y negro, como los que son independientes, como quien no son los independientes, quién es Thomas Hilbert, o sea, cómo empezamos a generar un sector en donde transversalmente tengamos muy claros cuáles son nuestros objetivos. Política pública, formación de público, desarrollo de industrias culturales, qué es lo que queremos, ¿no? Como sector. Y me encantaría que estas mesas pues al final pues nos dieran un poco de claridad, ¿no? Uno va a la Muestra Nacional de Teatro y no se encuentra proyectos productivos, no se encuentra proyectos que nos sirven para dinamizar el sector, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Y ahí os la dejo. Pues estoy muy de acuerdo contigo en términos generales. El sector cultural, sí. Por un lado, hay algo de que atiende a ambos frentes, ¿no? Tiene esta cosa del teatro subvencionado, de los espacios subvencionados. Por otro lado, buscamos todo el tiempo ser un producto comercial y ponerle un valor a lo que hacemos. Y naturalmente caímos ahí. No es que nadie busque estar de un lado o estar del otro, sino que la realidad misma de empezar a operar te pone en una situación en la que te enfrentas a la realidad. Coincido en el asunto de profesionalizarnos. Sucede que nadie sueña de niño con ser un administrador de un centro cultural, ¿sabes? Es algo que pasa. Un día amaneces y ves que estás al frente de un proyecto cultural. Y esa falta de profesionalización, pues sí, sin duda tiende a que no hay la atracción natural por el puesto. Empezaría por una definición. Empezaría por ahí, por definir qué chingados somos, ¿no? O sea, siento que mucho más frecuente de lo que yo quisiera,
hay una especie de celo gremial de castigar al éxito, ¿sabes? Cuando hablamos de desaparecer el ISEP, por ejemplo, que es este impuesto de espectáculos públicos del 8% que todos los que presentamos cosas en vivo tenemos que pagar a Tesorería del Distrito Federal. Cuando hablamos de desaparecer el ISEP, yo he oído muchas posturas de decir, bueno, pero César que sí lo pague, ¿sabes? ¿Y bajo qué lógica? Sí. ¿Bajo qué lógica se castiga? ¿Quién sí, quién no? ¿Quién sí, quién no? ¿En función de qué se tabula? ¿En función del número de butacas? Pues al final del día, no porque Alejandro Gou tenga una obra exitosa quiere decir que él no está del lado de nuestra trinchera, ¿sabes? Por más que no estemos de acuerdo con lo que hay sobre el escenario y por más que tengamos esta sensación de que hay gente que maquila el teatro como hamburguesas y que eso podría ser una mierda, no deja de ser un producto cultural y no deja de haber público que lo quiera y que lo quiera consumir, ¿sabes? Y es un poco elitista pensar que eso no merece ser considerado un bien cultural. Es complejo, pues, no estoy diciendo que estoy a favor de la frivolidad escénica y del divertimento, pero me lo he cuestionado toda la vida. Si la gente mayoritariamente en este país quiere ir a ver mierda, ¿por qué no? ¿Por qué no? Voy a hacer nada más. Me ha tocado trabajar parte de Azteca, ¿no? Y es horrible. No le deseo nada a mi peor enemigo. Lo están grabando, ¿Eh? No, odio mucho trabajar de Azteca. No se lo deseo a nadie. Los amamos. Porque creativamente es imposible. Tu margen de maniobra para no replicar la mierda que se viene haciendo es así. Pero entonces, si ya vamos a hacer mierda, pues pásame la sal, ¿sabes? Si ya vamos a hacer mierda, ¿qué puedo hacer para que esta mierda sepa un poquito menos culero? Creo que hay gente que está en esa tónica, creo que hay gente que produce pensando en que esto sea un negocio, en que esto regrese dinero, en que esto tenga un cartel, en que esto traiga público, y dentro de ese margen puedo meter una cucharadita para que el nivel de la propuesta sea tantito menos mierda que ayer. O sea, no sé, me lo cuestiono, no tengo una solución, pero eso, ¿qué pedirle al sector público, al sector gobierno? Que nos defina porque nosotros mismos aparentemente somos incapaces de hacerlo. Abriste muchísimas frentes. En principio yo creo que lo que necesitamos hacer es empezar a cambiar nuestro talante en nuestro talante cerrado para convertirnos en interlocutores válidos y que podamos primero que nada poder hablar entre nosotros de todo, diciéndonos todo, sin enojarnos, o sea, sin echarle al otro la bronca de la rijosidad. ¿Sí me explico? Yo creo que tenemos que adquirir el profesionalismo y la mayoría de edad para poder hablar y después de eso, hablando, podernos entender y crear estrategias que nos definan, que nos concreten y que nos impulsen. Creo que no lo hemos hecho, es decir, no lo hemos hecho nosotros, unas porque no queremos, otro porque la dinámica nos ha llevado a atrincherarnos en nuestros espacios, pero no es porque seamos malos unos con otros. Ese es el asunto que hay que decantar. La dinámica, como cuando te haces profesional de la administración siendo actor, o sea, la dinámica te llevó ahí. Efectivamente aquí no hay escuelas para profesionales de la gestión cultural. No hay, y habría que en algún momento, si podemos ponernos de acuerdo, propugnar porque se hagan. Luego, Sí, eso es carrera de bueno, pero, o sea, que terminen siendo escuelas que sirvan para los propósitos de la práctica no existen. Yo no conozco un solo egresado que Sí, ejerza. exacto. Entonces, bueno, y eso es lo que sí hay que ahora sí que ayudar a mejorar. Luego, en cuanto al asunto de las políticas públicas, yo creo que sí hay
discernimiento que no se ha hecho a nivel, ahora sí que estructural, de ley y de conocimiento, no solo entre nosotros, sino entre nosotros para los políticos, que son los que hacen leyes, hacen reglamentos y ordenamientos institucionales que después terminan rigiéndonos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, estos espacios, desde la dimensión que se quiera, en la posición que quiera, no hablo solamente del espacio Carretera 45, cualquiera, estos espacios son espacios de procuración de salud pública. Y entonces, ¿por qué no está en el organigrama de la Secretaría de Salud? O de apercibimiento de la lucha contra la delincuencia, etc. ¿Y por qué no estamos en la Secretaría de Gobernación? ¿Y por qué no estamos en la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Sí me explico? No estamos porque nosotros no nos hemos puesto de acuerdo, por eso partí de ahí, para poder empezar a decirlo una y otra vez. ¿Sí me explico? A decirlo hasta que nos escuchen y nos metan, hasta que nos sienten en la mesa de esos espacios y que las políticas públicas, incluso desde el programa, el Programa Nacional de Desarrollo Social y etcétera, pueda considerar las iniciativas culturales como parte de estas características. Somos y siempre hemos sido como un objeto cultural artístico, y como objeto cultural artístico estamos encasillados en una gaveta, y entonces la posibilidad de percibir a estas organizaciones como entidades de desarrollo social, de salud pública, de seguridad y etcétera, son muy, muy limitadas. Y en ese sentido tampoco nosotros tenemos toda la sartén en el mango. ¿Sí me explico? No puedo yo solo aspirar a que porque yo lo digo esto se replique en la conciencia política y institucional, desde el lado institucional, para que estos mecanismos se puedan activar legalmente. Luego, en el asunto legal, y todo está conectado. Si no nos ponemos de acuerdo, si no sabemos en ese sentido en qué lugar estamos operando y estamos influyendo, y además si no tenemos personalidad jurídica válida, pues entonces somos un cero a la izquierda en todas las cosas. Y también es cuestión de nosotros, también es responsabilidad de nosotros ponernos de acuerdo, aunque sea para eso. ¿Sí me explico? Deberíamos ponernos de acuerdo, mordiéndonos un ovario y un huevo, cual todos, para frente a frente, de mano a mano, o sea, agarraditos todos de la mano, ir y decir: a mi hijo de la chingada me metes en una ley, porque si no me vas a estar sí, o sea, no más sacando la vuelta, me vas a estar mirando como un ser sin ley. Me vas a estar mirando como un ser sin ley, y como un ser sin ley es el mundo de sálvese quien pueda. Y todo es corrupción. En un mundo sin ley, todo es corrupción. Bueno, aunque eso sea así como también la definición de México, ¿verdad? Pero de todos modos, o sea, eso es lo que nos está pasando. No tenemos personalidad. Y es como cuando pues, un actor no tiene personalidad. Me gustaría ir dejando como... Solo replicar, sí, rápido. Faltaron como 7. Sí, faltaron un poco. O sea, a mí me dijeron que tenía que venir aquí a meter los caños. La madre, ¿verdad? Soy buena gente. Hay dos cosas que me interesan mucho lo que habéis dicho. Tú has dicho OCESA. OCESA te puede gustar más, te puede gustar menos. Yo voy a conciertos de OCESA. Sí, no me gusta el modelo de negocio, pero obviamente no estoy en la capacidad de competir en igual de condiciones, porque hay un monopolio. Entonces, no es que yo diga que ¡ay, qué caca! Lo que vende mucho, no. Lo que quiero decir es que a la hora de, como sector, plantear modificación de la política pública, se haga para que todos estemos en la igualdad de condiciones a la hora de competir, ¿no? Porque yo no puedo montar, como ha montado César, 31 minutos, porque César tiene unas herramientas que nosotros no tenemos. Segundo, en cuanto a lo de, solo quería decir, en el Plan Nacional de Desarrollo,
sí aparece la cultura como una herramienta, Sí. ¿no? Lo dice Enrique Peña Nieto ahí, o sea, no lo digo Pero yo. es un enunciado en un libro Sí, de sí. 250 O páginas. sea, sí está, alguien ha dicho antes que estábamos en orfandad intelectual, ¿no? Sí. No sé qué creo que es así. Sí hay un marco académico, teórico importante. Lo que no hay son políticas públicas que lleven asociadas presupuestos, pero no solamente presupuestos, sino también herramientas fiscales para facilitar el acceso democrático a bienes y servicios culturales, tanto como creadores o creadoras, como públicos. Ya, Ok, es que quiero ir como llegando a conclusiones y parece hasta ahora me parece que una de las más importantes es que tenemos la necesidad de definirnos y ponernos un nombre y apellido, de manera que como hace algunos años en este país no había como una reglamentación clara, por ejemplo, para personas con capacidades diferentes o discapacitadas, no había la ley de si había rampas en las banquetas y todo eso. Pero ellos podían claramente decir, yo soy una persona con discapacidad y necesito que el gobierno haga una ley para mí. Nosotros no podemos decir, Sí. yo soy, ¿qué soy? Que no es OCESA, para que podamos todos llamarnos igual y entonces decir, necesitamos esto para nosotros. Entonces, está claro que entonces una primera chamba que nosotros tendríamos que hacer es definirnos, ¿no? Definirnos y decir cómo nos llamamos. A lo mejor nos llamamos independientes, ¿no? Pero ¿eso qué significa? ¿No? Esto es absolutamente importante desde mi punto de vista y creo que es precisa, o sea que esta mesa sería valiosa si lográramos concretar ese primer paso. Es decir, yo pienso, yo he intentado en muchas ocasiones y lo hemos hecho todos desde diferentes partes queriéndolo hacer y no hemos podido concretarlo, pero yo creo, una de las cosas que creo es que debemos armar una asociación que se llame así, Asociación de Espacios Independientes, y que ya como asociación por lo menos tenga la obligatoriedad de reunirse para hablar de la asociación y segundo, para definir objetivos y metas concretos de esa asociación, o sea, no en el sentido de sindicato, sino en el sentido de visibilización. ¿Sí me explico? Porque así seguiremos rumiando todos en nuestros rincones que falta todo esto, que no hay profesionalización, que falta todo lo otro, y seguiremos diciendo, no, pues es que aquel me hizo un gesto y el otro me hizo el otro, ¿sí me explico? Y seguirá habiendo un territorio amplio de indefinición que nos va a mantener siempre con las manos atadas. Entonces yo, de verdad, si hablamos de propuestas, yo lo que propongo es que una asociación civil se puede hacer con 3 y después sumar a otros, ¿sí me explico? Cuesta una lana, pues la conseguimos, o sea, hemos conseguido para otras cosas, pero Foro Shakespeare, Carretera 45, ustedes, o sea, se puede hacer y se puede firmar y se puede plantear con objetivos, metas, principios, etcétera, y luego arrimar ahora sí que a los demás, para después, como asociación, como entidad organizada, decirle a la Asamblea Legislativa, a quien tenga que ser, óyeme cabrón, ponme en una ley por todo esto. Andar peleando a la brega todos solos es lo que ha sido un gran problema. Estoy emocionado. Se me corta la voz. No te despides, por favor. No te veo. Es que quiero arreglar que no Dos datos importantes que me parecen trascendentales. Uno, sí la cultura, como dice José Carlos, está completamente especificada y detallada y habla al detalle en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también digamos que el dark side de ese dato es justo lo que mencionas. O sea, también en el Plan de Desarrollo está muy cabrón que nosotros nos quejemos, nosotros señalemos y no seamos capaces en un 93% a nivel zona metropolitana de asociarnos para poder demandar, por
disciplina. Eso por una parte, se me hace un dato muy, pues muy polarizado, y eso está muy cabrón creerlo. Y la segunda, sí estoy hablando, lo estoy haciendo bien. Sí. Pasando nervios y todo. Transmite esa emoción. Ok. Y el segundo, cada vez que escucho como una plática, yo soy como muy ajeno a lo cultural, yo soy todo lo opuesto, soy un bastardo. Vendo hamburguesas. Lo sabemos. Cada vez me convenzo más de que cuando no hay una ley o no hay algo que determine cómo debes de comportarte, cómo debes de ser, lejos de definir, lo elevaría más, ¿no? O sea, yo creo que cuando estás en un país como México, donde muchas veces te ves en tierra de nadie, cuando sucede eso es mejor decretar. Y para poder decretar de manera sensata, hay que tener el lenguaje. Y creo que el lenguaje lleva a un pleno entendimiento, y ese pleno entendimiento lleva a la asociación. Entonces, cuando llegas a una definición de un lenguaje asertivo, al menos desde mi bastardez, lo he comprobado. O sea, la reacción se da. Entonces, ese es como el pequeño aporte que da. ¿Alguien más? Yo estoy muy de acuerdo en que tenemos que hacer un plan. El problema de definirnos es que definirnos, siento yo, inevitablemente conlleva segmentarnos. Cuando esta iniciativa de Yo Voy al Teatro, que ya mencionó David, en efecto es una iniciativa que está ahí, que es lo que es, ¿no? Que tiene un chingo de problemas, pero bueno, es un primer ejercicio de coalición. Lo que empezó a pasar en esas reuniones es que nos dimos cuenta de que como espacios teatrales éramos tan diversos y tan diametralmente opuestos en nuestra forma de operar, nuestra forma de programar, nuestra forma de cobrar, nuestra forma de todo, que de repente nos costaba mucho trabajo unificar cualquier criterio, porque es virtualmente imposible unificar criterios cuando somos tan variados y tan vastos. Y entonces yo creo que es peligroso el decir vamos a hacer una asociación de teatros independientes, porque a la hora de establecer los criterios de entrada para una asociación con esa talante, pues vamos a acabar diciéndole no, tú no puedes porque mira, tú estás con Ticketmaster, no, bueno, tú no puedes porque tú haces pastorelas. Hay dos cosas que me interesan mucho de lo que habéis dicho. Tú has dicho OCESA. OCESA te puede gustar más, te puede gustar menos, yo voy a conciertos de OCESA. Sí, no me gusta el modelo de negocio, pero obviamente no estoy en la capacidad de competir en igual de condiciones, porque hay un monopolio. Entonces, no es que yo diga que ¡ay, qué caca! Lo que vende mucho, no. Lo que quiero decir es que a la hora de como sector plantear modificación de la política pública se haga para que todos estemos en la igualdad de condiciones a la hora de competir, ¿no? Porque yo no puedo montar como ha montado César 31 minutos, porque César tiene unas herramientas que nosotros no tenemos. Segundo, en cuanto a lo de, solo quería decir, en el Plan Nacional de Desarrollo sí aparece la cultura como una herramienta, ¿no? Lo dice Enrique Peña Nieto, ahí, o sea, no lo digo pero yo. es un enunciado en un libro de 250 Ahí está. páginas. O sea, sí está, alguien ha dicho antes que éramos, estamos en orfandad intelectual, ¿no? No sé qué quiero decir. Sí hay un marco académico, teórico, importante. Lo que no hay son políticas públicas que lleven asociadas presupuestos, pero no solamente presupuestos, sino también herramientas fiscales para facilitar el acceso democrático a bienes y servicios culturales, tanto como creadores o creadoras, como públicos. Ya, por favor. Ok, es que quiero ir como llegando a conclusiones y hasta ahora me parece que una de las más importantes es que tenemos la necesidad de definirnos y ponernos un nombre y apellido, de manera que como hace algunos años en este país no había como una reglamentación clara, por ejemplo, para personas con capacidades diferentes o discapacitadas, no había la ley de si había rampas en las banquetas y todo eso.
pero ellos podían claramente decir, yo soy una persona con discapacidad y necesito que el gobierno haga una ley para mí. Nosotros no podemos decir, yo soy, ¿qué soy? Que no es OCESA, para que podamos todos llamarnos igual y entonces decir, necesitamos esto para nosotros. Entonces, está claro que entonces una primera chamba que nosotros tendríamos que hacer, cierto tipo de teatro deberías de tener un contador y deberías de tener un gestor de fondos y deberías de tener, por supuesto, un director artístico y unos actores, y quizá entonces sí podríamos exigirle al gobierno un trato si nosotros estamos más profesionalizados para responder a las obligaciones que eso debería de conllevar, ¿no? Porque deberíamos de tener ciertas obligaciones también. Sí. No sé si... O sea, sí, totalmente de acuerdo, pero tú fíjate qué contradictorio. Estamos hablando todo el rato de espacios culturales independientes, pero aquí solo hay teatros. O sea, quiero decir, en esta mesa, el modelo de negocio, por ejemplo, que tenga un espacio cultural independiente que se dedique a dar conciertos, es completamente diferente al modelo de negocio que pueda tener el Foro Shakespeare, donde vivimos de los boletos. Y si yo, por ejemplo, lo que quisiera es tener un lugar de conciertos hardcore punk, yo viviría de la barra, ¿no? Creo que si nos perdemos ahora en la definición de espacio cultural independiente, bueno, espacio cultural independiente es todo aquel en donde podamos hacer actividades culturales que no sea de gobierno, o sea, que no sea un FAR, que no sea una casa de cultura de la delegación, que no sea una empresa, una asociación civil o cual sea el modelo legal, para hacer siempre, o sea, no definirlo muy en chico, porque si nos vamos a las especificidades, realmente las leyes no nos van a valer para todos, tenemos que ir a cosas muy genéricas, pero debemos plantear abrir, por ejemplo, estas mesas entonces a otro tipo de espacios. Sí. Creo que la gran bronca entre nosotros es precisamente de ahí parte, o sea, cuando nos juntamos para hablar de nosotros y luego empezamos a decir quién es cada quien, y cada quien ha operado de manera un poco circunstancial, y entonces unir todas esas circunstancias en un concepto está verdaderamente de la chingada. Es como construir la pirámide del sol 10 veces. Entonces, pero lo podemos hacer. Creo que tenemos que tener la inteligencia y sobre todo el talante, ahora sí que comunicativo, para poder llegar a un punto de acuerdo de concepto que nos reúna a todos, ¿sí me explico? Que nos pueda unir a todos, y entonces en ese sentido ir nosotros, o sea, lo que uno empieza a temer siempre es, no, es que yo hago teatro de un tipo y lo defino de un tipo, y en cuanto otro lo hace un poco distinto, ya parece que no es el mismo, ¿sí me explico? Y sí creo que debemos encontrar ese punto, sí lo debemos hacer. De hecho, a lo mejor esta mesa lo que va a terminar siendo es, tenemos que aceptar que necesitamos hablarlo urgentemente para llegar a conclusiones urgentes que nos lleven a acciones concretas. Y organizarnos, ¿no? Sí, pero sí. organizarnos del sector, ¿no? Como sí. dices tú, la gente de los bares, de danza, de sí. teatro, de artes circenses, de cabaret, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con todo. Gracias. Yo lo que creo es que es peligroso y es una línea que hay que estudiar, porque pedir más gobierno, pedir más reglas, más leyes, es un arma de dos filos, ¿no? De alguna forma, hoy por hoy es mucho más fácil abrir un antro que abrir un teatro, y eso lo sabemos todos. Y hay una razón, porque los teatros, el gobierno los entiende como espacios privilegiados que van a recibir beneficios donativos, que van a exenciones fiscales, ¿no? Entonces hay como una especie de premio para poderte hacer acreedor a todas estas dádivas, ¿no? Y a todo este mecenazgo y paternalismo, tienes que probarme que no eres un antro disfrazado de teatro, ¿no? Y entonces por eso nos mandan inspectores y nos mandan toda esta serie de cosas tan latosas y jodidas que todos conocemos, que lo único que nos hacen es cerrar, pagar multas, o sea, son muchas trabas, muchas más de las que tienen
verdaderos burdeles y tuburios, pues, ¿no? No voy a decir cabarets, ya eso sacó chispas una vez. Pero a lo que voy es que pedir más leyes y pedir más reglas es un arma de dos filos en ese sentido. Y entonces creo que lo que tendríamos que también apelar es sí a tener representatividad dentro de las leyes, sí a ser reconocidos con obligaciones y derechos como cualquier otro sector, pero dentro de un margen lo más libre que se pueda, ¿sabes? O sea, que nos permita operar, pues sí, todo quieres, ¿no? Estás chingón, pero, o sea, yo pienso mucho, por ejemplo, en este recorte de cultura del 21%, ¿no? ¿Qué es que es el 21 o el 27? No sé. Entre el 21 y el 27. Un chingo. Sí, más el 30 del año pasado. Bueno, o sea, se va. Lo que hablábamos otro día es que todos sabemos que el 80% del presupuesto anual de cultura se va en gastos burocráticos, se va en aparatos burocráticos, ¿no? Y cuando hay un recorte no es que todos los burócratas vayan a recibir 21% menos de su sueldo, que vaya a haber recortes por 20% de personal. No, el aparato no se toca. A donde le pega es a las migajas por las cuales todos vamos al final del arco iris, que son pues, a lo que tenemos acceso, pero el aparato no se toca. Entonces, ¿qué va a pasar el próximo año? Que vamos a tener un Instituto de Cultura en Nayarit, que va a estar sentado cruzado de brazos porque no tiene dinero para operar una chingada, pero sus sueldos van a estar cubiertos, ¿no? Y eso es consecuencia Me voy a hacer secreto. de permitir que el gobierno tomó la cultura, el gobierno tomó el 80% del presupuesto que era destinado para las artes a operar un aparato burocrático. O sea, creo que desde ahí nosotros tendríamos que como gremio, y ahí me refiero a un gremio más grande, no solamente un gremio de espacios independientes, sino decir, ahí hay un dinero que está etiquetado y que no se está repartiendo de la manera en la que se debería repartir. Sería suficiente con todo el recorte si ese dinero estuviera libre de burocracia y de torpeza, pero no lo es, y entonces sobre eso nosotros no tenemos voz y no tenemos voto porque eso compete a los políticos. Sí. Si nosotros gremialmente lográramos tener una voz alrededor de esas cúpulas de poder, a lo mejor podríamos ingerir en problemas más de fondo que en nuestros changarritos de 2x2 y nuestras obras, pues. Es que el asunto también va más a fondo, es decir, efectivamente ahorita estamos hablando como en esta superficie donde lo que necesitamos de principio es crear una personalidad legal, es decir, poder hablar de tú a tú con el otro. Y ahora el otro aparentemente solamente es el gobierno. Sin embargo, hay muchísimas otras cosas que se nos van en una mesa como esta porque es muy extenso el tema y que no tiene que ver solamente con el gobierno, sino con fundaciones, con entidades internacionales, con políticas públicas y sobre todo, y porque aquí está Johanna para que no se sienta, y sobre todo con el espectador. Sobre todo con el espectador, que creo que es de facto el fin de todos. Tal vez por eso no está en la mesa. Sin embargo, el espectador es el ciudadano y ahí es donde nosotros también tenemos que tener interlocución. Ahí también sabrá Dios si la interlocución necesite ser legal, ¿sí me explico? Pero creo que el instrumento servirá para que después nosotros, después de resolver lo principal, que es que sepan que tengo un acta de nacimiento, ¿verdad? Y que tengo legal interlocución, después de eso también entre nosotros podemos empezar a hablar cómo es que activamos esa comunicación con el espectador desde las diferentes ópticas y qué políticas necesitamos implementar concretas, nacidas de la experiencia de todos nosotros, que cada uno tiene una experiencia, para potenciarlas, ¿sí me explico? Para potenciarlas desde el que se dice que da todo, hasta el que dice que cobra por. Finalmente, OCESA tiene un espectador que paga, y es un espectador de respeto. Sí. Y hay otros espacios que no tienen espectadores que pagan, pero también son de respeto. Es decir, y en diferente nivel del entramado social o económico. Finalmente, OCESA, en OCESA trabajan cuántos trabajadores que mantienen sus familias, ¿sí me explico?
es la complejidad del sistema capitalista al que, pues, si viviéramos una revolución, pudiéramos cambiar, pero no existe esa revolución, socialista, quiero decir. Entonces, sí. Pero podemos, creo, a esa serpiente darle la forma que necesitamos y que pueda ser más humana para con el espectador, más humana para los que hacemos teatro y hacemos lo que nos toca hacer, y más humana para el país. O sea, a lo mejor es un objetivo demasiado lejano, pero creo que, y bueno, para cerrar, y todo eso podrá aspirarse como utopía, primero, si nos ponemos de acuerdo nosotros. Y parece ser que ponemos la dificultad de ponernos de acuerdo al fondo del salón. Yo de verdad, en un apercibimiento personal, ahora que venía desde el metro, venía pensando, yo lo que quiero ir a decir es que le voy a bajar de huevos para ponerme de acuerdo. Ah, qué bien. Vamos a escuchar, quisiera que escucháramos algunas opiniones, porque la cámara está para acá, señores, pero allá hay un público. ¿Alguien quiere poner, a ver si voy pasando esto para acá? Gracias. Allá, creo que este es el que se... ¿Quieren más volumen este? Si quieren. Bueno, yo quisiera comentar un par de cosas en función de lo que han comentado en esta última parte. Creo que al final, como sucede con los adictos, el teatro va a tocar un fondo. Esto que nos está sucediendo como gremio, como todo esto que estamos viendo, y hay que pedir ayuda. Y creo que una parte de pedir esa ayuda es en estas mesas también tener, porque de pronto siento que divagamos en si es asociación, si es red, si es lo que sea, y hablamos un poco de que no sabemos cómo opera cada una de esas figuras, y a lo mejor aquí un abogado o una persona que sepa esas minucias legales, pues podría aportar mucho y nos ahorraríamos horas aquí de darle vuelta de para dónde es ese camino. Y luego también creo, desde la trinchera en la que yo trabajo, y quizá Joana lo compartirá, David también, de pronto me da la sensación de que los creadores también hay un ensimismamiento de esto es lo que yo quiero decir y esto es lo que yo quiero hacer, y que no hay esa comunicación con el público de saber qué es lo que ellos quieren ver, escuchar, ver en estos espacios, ¿no? Y entonces de pronto como que nos encerramos en el, pues si quieren mierda hay que darles mierda, o qué es lo que ellos quieren. De pronto creo que es todavía un camino que hay que abrir, de saber qué es lo que la gente quiere ver y por qué es lo que la gente quiere pagar, y por qué está yendo a espacios como César, que siempre tiene un teatro lleno. Siempre no. Cuestionable, Cuestionable o no, No sé. pero bueno, ¿por qué pagan el lugar que sea? ¿O por qué sí paga un bar, o por qué sí paga un restaurante, y por qué no paga un espacio de teatro como este? Creo que esa es otra de las líneas que creo que no hemos terminado de avanzar sobre ese camino, y esa es una cosa una carta que yo abro, pues, para ver para dónde vamos con eso. ¿Se oye esto? Sí. ¿No? Sí. Yo creo en esa tónica que, o sea, como productor te digo que nadie nunca abre un espectáculo diciendo, híjole, esto no le va a gustar a nadie, ¿no? O sea, evidentemente lo que hacemos, lo hacemos porque creemos que tiene el potencial de conectar con el público y de decirle algo y de caer en el gusto y en la gracia de la gente. Sobre la marcha, pues, te das cuenta que tu pronóstico estaba tan o cuán más equivocado, o realista, o conservador, también puede ser el caso. Pero sí, es un reclamo muy común, es un reclamo que se le hace al cine nacional, que se le hace al teatro nacional, es un reclamo de decir, es que los artistas están ensimismados y no conectan con el público y no le dan a la gente lo que quiere. A los que sí lo hacen también se les critica por igual, ¿sabes? A la gente que hace lo que la gente quiere dices,
¿qué manera? O sea, Televisa, TV Azteca, no vayamos más lejos, pues esos güeyes se dedican a hacer eso, a estudiar qué funciona y entonces replicar una segunda temporada y todos decimos qué nivel de tirar el dinero o hacer basura. Entonces, me parece un discurso un poco reaccionario también, ¿sabes? Decir, hay una falta de diálogo entre creadores y artistas. No, hay un intento de diálogo constante que falla muchas veces, pero no es verdad que hay un egoísmo y un... Me la voy a mamar con mi obra de 3 horas y 2 diálogos y va a ver cómo sufre todo. Nadie va por la vida siendo gente. No, sí. Eso sí, pero ellos no los invitamos Te voy a decir una cosa con el tema de los públicos, el espectador y todo eso. Si quieres, Dentro del 77 la orientación es mucho más social, entonces todas las obras que pasan por el 77 acaban yendo a la red de espacios culturales en Tepito. Encontramos un feedback mucho más interesante entre ese público que entre el público que normalmente podría venir a una obra de teatro en el foro. Bueno, en el foro no lo sé porque no estoy aquí todo el día, pero quiero decir, el espectador del teatro normal que se reconoce como espectador de teatro o espectadora de teatro, ¿eh? O sea, quiero decir, hay muchos tipos de públicos, antes hablábamos de formación de públicos. Juntamente los espacios culturales tienen que tener 2 vertientes, que son la de la modificación de la política pública, que era de lo que hablábamos hace un momento, y la formación de públicos. Y no me refiero a decirle al espectador qué es lo bueno y qué es lo malo, porque no existe, sino cuando hablamos de formación de públicos, hablamos justamente de diversidad, ¿no? Pero una cosa así termina, Antonio, ¿qué pasa? de lo que tú estás diciendo y para que continúes, pero de pronto una cosa sí paga la otra, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos un modelo donde las 2 cosas se juntan y funcionan muy bien, por supuesto. Pero justamente en un país en donde tenemos una diversidad cultural como la que tenemos, y lo está diciendo alguien que es extranjero, nosotros tenemos que fomentar o apoyar o ¿no? Por eso todos ustedes pagan a 45. No, pero justamente fomentar pues, ese tipo de diversidad, ¿no? Gracias, muchas gracias. Oye, yo encuentro muy interesante todo lo que están ustedes diciendo. Por supuesto, yo no tengo nada que ver con la industria del teatro. O sea, yo soy cacacóloga. O sea, yo me dedico a transformar la posibilidad de que sobrevivamos en este planeta. Y vengo a pedirles su apoyo, porque yo veo que se preocupan mucho por su relación con el gobierno, cuando en realidad somos nosotros la gente que vive aquí, la sociedad tal cual, la que puede generar una sobrevivencia y una transformación de la actividad cultural, ¿no? Ahorita la cultura es casi así como, qué padre, ¿no? Es como un adorno, ¿no? Folclore, a veces es drama, pero es un adorno, ¿me entienden? No es un instrumento de transformación de esta sociedad. Y yo vengo a pedirles, nosotros, los ecologistas, los arquitectos, los humanistas, que estamos trabajando en actividad de activismo social, necesitamos una cultura transformadora, le guste o no le guste a la gente, ¿me entiendes? O sea, no somos Coca-Cola ni... Aunque recibamos el apoyo de la Coca-Cola, eso no significa que vamos a asumir sus valores, ¿me entiendes? O sea, lo que sí es muy importante es que nos demos cuenta que sí estamos en una situación de posible exterminación de la raza humana, ¿verdad? Y que necesitamos que la cultura apoye este proceso de transformación y que se dirija a los problemas reales que tiene la sociedad, o sea, en cada colonia, en cada situación, ¿sí? Y con eso podemos generar recursos. ¿Ustedes saben cuántos recursos podríamos generar en transformar todos los desechos orgánicos que se producen en esta delegación en biofertilizante para activar la reconstitución del campo? Nosotros, la sociedad, podríamos aportar más recursos que lo que el gobierno aporta, si ustedes se dirigieran a nuestros problemas concretos, ¿ves? Y a nuestra posibilidad de superarlos, y que culturalmente nos den la esperanza de que podemos hacerlo.
ese es un favor, una obligación, un compromiso, pues, una llamada de atención, que sí necesitamos una cultura más realista, más apegada a nuestra situación de desesperación, tanto emocionalmente como psicológicamente, como culturalmente y como económicamente. ¿Nosotros queremos estar reflexionando y siendo conscientes de nosotros? No. Hay momentos en que queremos reír, ponemos cualquier cosa en la tele, nos dedicamos a no pensar, a simplemente relajarnos. Entonces, todo producto tiene alguien que lo va a escuchar, y con lo cual se puede hacer algo económico, porque comemos y vivimos, eso es un hecho. Tampoco podemos quedarnos, o parece que estamos peleados con que hacer cosas culturales, hacer que la gente piense o hacer cosas sociales, está peleado con que también genere dinero y sea una forma honesta y además trascendente, que es el que tú le enseñes a alguien a pensar, a que puede tener otra realidad que la que está viendo. Eso es genial, o es lo mejor que puede ser el ser humano, pero no está peleado, que podemos generar también dinero y tener una calidad de vida adecuada como la que queremos, impulsando este país, impulsando la cultura y con espacios independientes o con espacios que no tienen que estar avalados por el gobierno. Un poco sumando a las 4 participaciones, sí, efectivamente nosotros nos debemos a ustedes, a nosotros que también somos público, ¿no? Y entre nosotros como público los foros independientes pueden vivir y vivir bien. No si pides 40 cortesías. No, por eso, o que paguen, o sea, generar un esquema con otras formas de hacer un tabulador para que pueda ser rentable los foros y generar esta formación de públicos desde los niños, que no hay una ley, ¿no? No hay una ley ni en el gobierno federal ni municipal, porque no saben cómo formar públicos. Entonces necesitamos formar públicos para que el día de mañana un nuevo espacio, donde está ahorita Rosa María Trujillo, que se acaba de abrir, en un futuro pueda ser viable para que los niños vayan, y si no, esto va a desaparecer, ¿no? Rapidísimo. Le pedimos permiso al gobierno para existir porque la realidad es que no existimos, o sea, subsistimos y estamos en peligro de muerte todo el tiempo. O sea, no es una idea romántica de oh, qué agonizantes, no, es una realidad. Mañana, claro, el Foro Shakespeare tiene fecha de caducidad porque hay intereses que les impiden seguir en el espacio. Eso no es existir, eso es estar en un limbo en el que la incertidumbre hace que todo el esfuerzo de esta gente un día se pueda ir a la chingada, y eso es grave, y por eso es importante pedirle al gobierno permiso para existir, porque ahorita no lo tenemos, ¿no? Eso es importante. Sí, pero pareciera que ese es el único camino. No, pero ¿Tú eres psicólogo? Sí. ¿Tú eres psicólogo? ¿A ti te gusta que te reconozcan como psicólogo? No, me gusta que me reconozcan como... Digo, cuando trabajas a tu nivel laboral, como profesionista, sí. Yo como profesionista estoy en un restaurante, no estoy en un teatro. Creo que a mí me gustaría que me reconocieran como profesionista, como parte de alguien que está en un espacio cultural, no como un restaurante. Ese es el chiste, a lo mejor no nos estamos explicando bien. Yo no quiero que me reconozcan, ni que me den una lana, ni que me pongan un altar, porque me vale pito. ¿Me explico? Lo que quiero es que legalmente no esté en la precariedad. ¿De acuerdo? Que es donde estoy ahora, porque a mí no me consideran a nivel laboral como un gestor cultural, o no me consideran un teatrero o teatrera, lo que sea, sino soy un mesero. Sí, y creo que va de la mano con lo que comentan. Primero hay que ponernos de acuerdo qué somos, para entonces que nos puedan reconocer, y eso no quita o no limita que uno pueda accionar y pueda seguir haciendo cosas. Pero es que yo sigo haciendo cosas. Lo que pasa es que como asociación civil tenemos que ir hacia la modificación de la política pública, y si no hay una modificación de la política pública, espacios como este cerrarán. O sea, cerrarán. Y es muy importante, mira, un país que no sabe reconocer a sus creadores y a sus creadoras culturales, en el fondo está cerrando la puerta a la cultura. Entonces, no es que nosotros digamos, ay, no, joder, es que no nos reconocen, no, ay, no, joder, es que quiero dinero. No. Quiero poder darle a los trabajadores y las trabajadoras de este centro una seguridad laboral, que no estén en una precarización.
De verdad que no es una cosa de decir que nosotros pretendamos tener o ser mejores que otro tipo de trabajadores, ¿no? Simplemente queremos ser trabajadores de la cultura, que es lo que somos. Perdón, y luego dijiste que hay mucho público para todo y coincido con eso, digamos, en un plano utópico. La realidad es que es mi percepción y tal vez esté equivocada, pero creo que no es verdad. O sea, creo que no hay público. Sucede que cada vez hay más artistas, y qué bueno, y cada vez hay más egresados de las escuelas de arte, y qué bueno, y cada vez hay más gente dando la lucha por la cultura, y qué bueno. No crece el número de público en proporción al número de oferta, y ese es un gran problema, porque entonces los 100 pesos que hay para cultura este año van a ser 100 pesos el próximo año, pero vamos a hacer desde 100 personas pidiendo eso, dando esa oferta, vamos a hacer 120, ¿sabes? Y hay una disonancia y hay una incapacidad, y eso es culpa de todo el sector, el no poder crear público a la velocidad en que la industria está creciendo. Variables para que eso esté sucediendo, pero sí hay una inconsistencia entre la cantidad de gente que depende de los boletos pagados y los boletos que están siendo pagados. Entonces, sí creo que lo que hacemos, o sea, todo el teatro, todo el teatro, desde el más caro hasta el más barato, todo el teatro de este país está subvencionado. Si realmente nosotros le pusiéramos el precio que tenemos que ponerle a los boletos para que las obras funcionen, nadie pagaría el precio de los boletos. La realidad es que todos, de alguna u otra forma, estamos subvencionando el trabajo que hacemos porque queremos que haya más gente viéndonos, y es un problema de fondo complejo de resolver, porque la gente está también acostumbrada a pagar poco por cultura, la gente está acostumbrada a recibir cortesías, la gente está acostumbrada, y nosotros como artistas también estamos acostumbrados a que el dinero del gobierno sirve para producir, y ya nadie arriesga el dinero propio para levantar un proyecto, y todo eso es lamentable, profundamente lamentable, porque la economía está en un nivel de estancamiento, al menos culturalmente hablando, que no hay para dónde. Pero sí creo que este círculo vicioso en el que estamos encerrados va a empezar a romperse a partir de que gremialmente tengamos voz dentro del gobierno. Y hablamos ahorita, alguien decía asociación civil, alguien decía de repente yo me pregunto si no se llaman cámaras nacionales de la industria del entretenimiento cultural, pero de repente toda industria tiene una cámara, nosotros no. Que por cierto, Eloy es abogado. ¿Acá? Acá con Joana. No quiero que dices esto teatral, diga, le quité el micrófono. Joana. Si es capaz. Acá aclaramos que no fue así. Si es capaz, pero tenés chancita. Gracias. No, bueno, la realidad es que creo que hay una cuestión que tenemos que tener bien clara y que nadie nos hace un favor, ni a nadie nos está haciendo un favor. El Plan Nacional de Desarrollo, con el cual se crea que es la forma en la cual la directriz de toda la base, todo el trabajo que se hace para gobernación, para salud, para educación, ahí habla de que es un servicio básico la cultura. La meta número 3, que habla de México en un país buscando calidad. Entonces, primero que tenemos que entender es que nosotros somos un servicio básico. No es por ahora que tengo tiempo, no es ahora la ornamental, no somos el tiempo libre, no es esa cuestión por ahí. Pero el problema es que no nos la creemos desde los hacedores. ¿Por qué? Porque ya primero que aprenden es por amor al arte. Dios me libre. O sea, yo me la pasaba en la cuestión cultural y en la abogacía, y es una pared la que divide filosofía y letras y derecho en la UNAM. Y de un lado es toda consulta causa honorarios y del otro lado es por amor al arte. Y una pared nos divide. Y la vida así es. Entonces ya queremos andar pidiendo, y no, es una obligación del gobierno, son las políticas públicas. Y la política pública, si no estamos nosotros en ella como sociedad civil organizada, y también una cuestión es de que, no porque esté afectado mi esfera jurídica por los recortes presupuestales, quiere decir que tienes el discurso para esgrimir y presentarte porque lo único que hacemos es perder oportunidades. O sea, este tipo de mesas, la profesionalización es bien importante. Y la cuestión que ahorita decían de la formación de públicos, la realidad de los libros españoles maravillosos de formación de públicos, pero se cae en la teoría, les llegó la crisis, ahora ya no saben ni qué hacer, ¿no?
Y la formación de públicos tampoco es estas 2 veces me fui al teatro de niño y qué maravilla, porque no se gestó. Y al contrario, los teatros escolares que se están, no de Limba, pero lo que está pasando ahí en los teatros de Antonio Caso, pues claro que te vacunan para no regresar. Entonces, son diferentes esferas en las cuales tenemos que empezar a ver, pero la realidad es que el gobierno tiene una obligación y nosotros tenemos esa obligación de exigírsela por ser ciudadanos. Es un derecho humano, artículo 4 constitucional, segunda generación de derechos que son culturales, sociales. O sea, la cuestión es que mientras sigamos siendo más ignorantes, cualquiera no sabemos esgrimir ni hacer nuestros institutos de derechos. Es así de sencillo. O sea, producir cada vez es una locura, y producir es un mal negocio, y lo hacemos. Aquí vemos varios productores que al final de cuentas vamos peleando por un 28% de ganancia, y eso, si nos va bien. No, o sea, eso sí, el esquema, si lo que tú pones, porque al final de cuentas nosotros gastamos en producir un impuesto sobre la renta y un IVA. Y al final de cuentas tenemos que llegar al teatro a pagar un impuesto sobre espectáculos que jamás recuperamos. Es decir, nosotros pagamos un 24% más el 10% del ICR, 36%, más cuando el general paga 26% y puede jugar 16%. Nosotros de entrada perdemos un 8%. Y de eso, o sea, no estamos diciendo es lo que queremos, es lo que nos llama la atención, es lo que deseamos hacer. Jugamos las reglas, pero también hay que saber cómo explotar esas reglas, y la cuestión es muy sencilla. Tenemos que entender que no, yo creo que el primero es entender que no es por amor al arte, ni nadie nos está haciendo un favor. Y a partir de ahí, empezar a conocer nuestros derechos humanos. Y no esos derechos humanos de pancarta y que ahora te va a mandar mi tweet y mi meme y a ver cuántos likes tengo. Qué maravilla cuántos likes tengas. Pero en la vida real no vivimos en ese mundo virtual. El mundo del Face es muy bonito, los activistas del Face sobran. Y van para arriba y te van. ¿Y qué pasó en el caso de Lucía, del Cirque du Soleil? Porque México, al final de cuentas, el Secretario de Turismo pagó un comercial a nivel internacional, y ninguna de las compañías que estamos aquí, vamos a ser sinceros, tenemos la capacidad que tiene para anunciarlo por todo el mundo, como los del Cirque du Soleil. Hacen, se quejan, y al momento que van a firmar y presentar su documento, eran 5 personas y 3 de ellos becados del Sistema Nacional, o jóvenes creadores, o sea, es así como que, bueno, a ver, dime. Y sus proyectos, y son cuates míos, y todos los conocemos. Vamos en el mismo barco, diferente camarote, diferente clase, sí, pero vamos en el mismo barco. Y este barco, si seguimos como vamos, va a ser el Titán. Perdón, rapidísimo, respuesta, Luis. Los abogados están chidos, ¿eh? Chido. Yo, es mi percepción que este asunto del artículo 4 constitucional y el derecho a la cultura, a mí me suena todavía demagogia. Hablábamos hace rato que también la ley garantiza el acceso al agua potable. Eso no quiere decir que el agua es gratuita, solo quiere decir que el gobierno no puede impedir que tú tengas acceso al agua. ¿Sabes? El acceso a la cultura es lo mismo. El gobierno no puede impedir que tú accedas a la cultura. Y ahí a que el gobierno tenga la obligación de regalártelo, me suena demagogia. El día que la ley diga que el 7% del PIB se tiene que regresar a cultura, ahí tenemos algo de qué asirnos para decir es obligación del gobierno dar cultura. Pero la realidad es que yo siento que ese artículo 4 constitucional no pega, ¿no? O sea, ¿por qué pueden recortar 21% de presupuesto? O sea, si disculpa la interrupción. Sí. A nivel internacional tenemos la cuestión de que México tiene muchos apoyos internacionales. El Fondo Mundial, el Banco Mundial, o sea, si nosotros no escribimos esas cuestiones jurídicamente, porque quiera o no estamos dentro de los derechos humanos, en ese capítulo del artículo 4, y sí es cierto que puede ser demagogia, es correcto si no la ejerces. Y entonces no estoy aquí con, yo voy a hacer la delegación que se me acusa con la delegación, no, es arriba, al Banco Mundial, la UNESCO, Derechos Humanos, Nueva York, o sea, tienes que hacer mucho trabajo de lobbying, pero sí pega, porque a fin de cuentas si no suben impuestos, si no hay préstamos internacionales, y entonces cuando interesa, o sea, ¿por qué les interesa una Secretaría de Cultura? ¿Por qué no hace una Secretaría de Cultura en el peor de los años? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas las cuentas satelitales resulta ser que ganamos más los que hacemos cuestión de cultura que la gente de los bares, 5 veces más, y está la cuenta satelital que salió en el 2014. Entonces, por esa es una justificación, estamos al nivel, a un punto abajo del nivel de Noruega y más arriba de Chile en cultura, y no estoy mintiendo la cuenta satelital. Entonces, es a nivel internacional, son algunas batallas. Tenemos que ver cuál es mi trinchera aquí. Estoy preparado acá, tengo que ser aliados en otra parte. ¿Pero qué? Porque si no quedamos en eso, no es la demagogia. Es cierto, es como sus cartitas, tienen su derecho a petición o constitucional. Voy, presento mi cartita diciendo, ¿sabes qué? Me choca que Lucía sea el espectáculo que represente a México, ¿no?
Pues ahí está tu derecho a petición, pero acá la cuestión es el cuarto constitucional y tenemos que agarrarlo de ahí. Y la cuestión es si nos asesoramos o no trabajamos, es hablar. Instituto de Ciencias Jurídicas, Diego Valadez, está más que ir a entrar a la batalla. Gente que es culta, gente que conoce el derecho, gente que no necesita dinero para una batalla. Tenemos que ver asociaciones civiles, o sea, si se va a hacer, se va a hacer bien. Y si no, pues entonces, pues sigamos haciendo esto, sigamos siendo gente de Facebook, felices de la vida y tenemos muchos likes. Hay dos caminos, cada quien decida por dónde nos vamos. Estamos ya sobre el tiempo para terminar esta reunión. Sí, sí. Realizando. Yovina tiene el micrófono. No voy a que Daniel tiene corto. No, lo que quiero nada más aportar es el tema que nos trajo aquí es la importancia de los espacios independientes. La reacción que sí tuve de reclamo de por qué no estaban los espectadores es porque también después no leí los siguientes temas que dije, claro, está enfocado solo al sector, ¿no? Pero sí creo que es importante darle voz al espectador en el sentido, no tanto como lo dice Corina, sino de escucharnos, ¿no? Hay muchos. O sea, yo ya en 7 años que tengo aquí y con el profundo interés que le tengo en el problema, solo porque no se ha podido resolver y aquí sigo, hay varios factores. Desconozco la parte legal porque no lo sé, y de derechos humanos porque tampoco, o derechos culturales. Pero ¿qué hay? En la parte educativa, las escuelas fomentan el favoritismo, el abuso y demás. Eso genera baja autoestima y por lo tanto los que egresan no son capaces de sentirse seguros de vender. Ese es uno. O salen con el chip de ahí hay un profesional que se haga cargo de mi marketing, yo no me hago cargo. Pero cuando la gente salga con el chip, soy un profesional y tengo que venderme como actriz, como director, como dramaturgo, se tendrá que hacer cargo de su propio marketing o de su branding personal. Eso por un lado. Por el otro, en las mismas escuelas, hasta ahorita estoy viendo que la licenciatura de producción de espectáculos es eso, una licenciatura. Entonces apenas está empezando a crear un espacio para profesionalizar un área. Una con una perspectiva un poco más cultural, otra como la más administrativa en la escuela bancaria y comercial, pero a lo que voy con esto es que se juntan factores de desconocimiento de cómo hacer marketing, de cómo crear audiencia, de cómo crear una experiencia general en el teatro y en cualquier producto cultural, que la experiencia incluye desde cómo se trata a los empleados que hacen la operatividad de la organización, hasta cómo se recibe al espectador y cómo se le cuida y se le procura después de que llegó y compró tu boleto. Que en mi experiencia, todos los creadores teatrales, porque hasta este momento solo conozco teatro y un poco la danza, realizan trabajo para convocar público a sus estrenos, pero después no siguen la relación. Entonces, ¿cómo quieren crear una audiencia si me invitas a la fiesta, ya fui, y no me vuelves a invitar, ni me preguntas cómo estoy, ni qué ha sido de mi vida, y si tengo problemas económicos, o si ya no vivo en el país, ¿no? Entonces, hasta que no cuiden eso, no va a generarse una audiencia y no va a aumentar el mercado, por un lado. Y por otro, si no hacen alianzas, independientemente de que no tengan claro qué son, no van a crecer tampoco, porque hay que ser equipo. Para crecer tenemos que dejar de ser yo para empezar a pasar a nosotros. Y es un proceso de 5 fases, o sea, me lleva tiempo. Y finalmente, para cerrar, creo que es importante empezar con la única cosa que pueden empezar a hacer ahorita, hoy, a partir de mañana, desde sí mismos y con sus equipos, para empezar a cambiar, ¿no? O sea, como pregunta, empezar pasito a pasito y diseñar, ponerse de acuerdo en esa cosa en común ahorita que los une, que a mí me parece que es que no hay audiencia, que hay una sobreoferta, que no hay una demanda, y porque no hay una demanda, porque no hay dinero para la difusión o porque lo que sea, ¿no? Entonces, eso es mi aportación. Oye, pero yo voy a ser un poco culero, ¿eh? O sea, me encanta que me digas qué tengo que hacer
para mejorar mi espacio. El primer responsable de los déficits y el primero que conoce los déficits de mi espacio soy yo. Me explico, y en mi equipo, porque trabajamos de forma horizontal, pero no es la difusión, no es eso. Es que hoy por hoy, mañana, puede venir INVEA y me puede cerrar el garito, o sea, mi espacio cultural, porque piensan que somos un antro. Joder. Yo a veces digo, entiendo tu preocupación por el espectador, pero ojalá hubiera una solidaridad dentro de la cultura, porque ahora resulta que yo tengo que tratar muy bien al espectador, darle los mejores servicios a las compañías, pagar el doble de impuestos. No, pero, o sea, no me digas que no cuando te estoy hablando, porque yo te he escuchado No, sí, y, o sea, he intentado como entender bien, ¿no? Pero ojalá toda esa solidaridad que tú me pides a mí como espacio cultural, me la ofrecieras tú como espectadora para solicitarle a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Cultura, a todos esos organismos que no nos pelan para tener unos marcos normativos que realmente protejan a los centros culturales, porque es que si no, luego al final tú como espectadora no vas a tener lugares a los que ir. ¿Me explico? Y qué padre, que ojalá pueda ser mi asesora para que mi centro cultural vaya de puta madre, pero eso no son los problemas del sector, estamos hablando de los problemas del sector. Te lo digo con el cariño, o sea, no te lo digo ni mala onda ni el venga, pero a veces tengo esa sensación de que, ostras, encima que estamos trabajando por salarios muy bajos, encima que estamos peleando para modificar la política pública, encima que estamos trabajando para tener una oferta cultural diversa, porque no es lo mismo los teatros del Centro Cultural del Bosque que un teatro como el Foro Shakespeare, el 77, Carretera 45 o el que sea. Hostia, ojalá tuviéramos esa solidaridad del espectador en vez de meternos caña. Que eso es como la intención que me llega. Perdón. Yo creo entender la inquietud de Johanna, porque además lo hemos discutido en el Facebook, que es donde no se arregla nada, pero qué rico se discute. Donde se discute muy bien, y a mí particularmente sí me motiva a hacer cambios y transformaciones, lo que discuto ahí. No discuto en el Facebook nomás o sea, no solamente pongo que Bambalina amaneció más bella un día, sino también pongo otras cosas. Entonces, y creo entender que a los espacios nos haría muy bien lograr consolidar la vinculación real con los espectadores y en caso concreto con los vecinos. Es decir, si los vecinos saben quién soy, seguramente ahorita habría unas marchas de vecinos defendiendo su espacio. O sea, sí tenemos que llegar a crear esa vinculación comunitaria al grado de que ellos sepan que este es un lugar valioso para ellos. ¿Sí me explico? Porque en todos los espacios, también en carretera, sucede que eso es precisamente lo más cabrón. O sea, yo quiero dar pasos atrás en la instrumentación de la mesa para decir que podamos concretar cosas aquí, por lo menos una, que nos llevemos de tarea para poder que sirva de instrumento de nuestra propia relación, o sea, que nos salve un poco a nosotros, y después seguir discutiendo, porque esa otra cosa como de la conexión con el espectador sí es muy importante. O sea, el joven acá, yo tuve la suerte de traerlo, ni lo traje, ¿verdad? Pero bueno, que viniera y que hablara de la relación de él con Carretera 45. Pero también hay una vecina que me odia y que quiere quemar Carretera 45. Y es justo la señora de enseguida. No, bueno, hay muchas más, pero la que yo tengo bien focalizada es la de... Les voy a platicar que un día saqué la basura y entonces yo ya venía muy hasta chiflador y de pronto sentí una voz cavernosa que salía de la ventana y que me decía: ¡maldito! Y yo, ¿qué? Y me dijo: ¡cochino inhumano! Y fui corriendo a agarrar otra vez la basura y o sea, me odia y odia Carretera 45 de una manera terrible. O sea,
Pero eso es parte de, pues, o sea, no la voy a dejar de... miren, la señora de enfrente tiene 5 hijos adolescentes, nunca han ido a Carretera 45 a ver obras, o sea, nunca. Eso no es lo que se quiere ni se pretende, pero también trabajamos muy duro. Por ejemplo, ahora estamos haciendo unos comerciales de pañales para señoras, que para nosotros es el disque equilibrio entre seguir siendo independientes, pero asimismo tener un capital un poco extra. Y también, ¿no? Otra vez, la crítica, es que pendejos, ¿por qué hacen eso? Están demeritando el teatro, qué horror, qué asco, qué oso, qué tal. Y yo diría, bueno, ok, lo hicimos mal ese día, lo hicimos mal, hay que cambiar cómo lo hacemos mejor, pero si no lo hubiéramos implementado, pues no lo hacíamos. Ahora, yo quisiera cuestionar en dónde está la crítica sana, porque mi segundo punto es, yo también quiero ser un adulto. O sea, yo también quiero que me critiquen y criticar, pero desde un punto de vista que no sea el Facebook. Hagamos una AC, una SC, aquí hay un abogado atrás de mí, no sé qué tan buen abogado sea, o qué tan pero uno de experiencia. Uno que utiliza Atena para que vean cuánta experiencia tiene. Exacto. Que si es del interés de los que están aquí, en corto se comuniquen mañana y digamos cuántos somos y hagamos la AC, SC, SA, lo que sea. Un poco yo lo subo un poquito de nivel a lo que decía Samuel de una cámara. Alguna vez lo hablé con Jimena Saltiel y es una propuesta que creo que también se suma a lo que dice Toño, pero tal vez en otro nivel. Ahora no sé si hacer una cámara implique nada más una sociedad, bueno, ya nos dirá el licenciado, pero propongo que el próximo sábado nos volvamos a reunir o que nos comuniquemos para y nada más otra cosita rápida es que también a partir de esa sociedad o lo que sea, le demos continuidad a una iniciativa de ley. Es decir, el Foro Shakespeare presentó una iniciativa de ley con algunos textos que me hizo favor Toño de sumarme, y también Eduardo Vázquez presentó una iniciativa, y también presentó una cosa que se llama el CECI, que es la coordinadora de espacios independientes, que más bien son de espacios de música, es decir, el Alicia y tal. Finalmente, esa es una talacha que hay que ir, hay que informarse, hay que tal vez no necesariamente ir nada más a chismear, sino realmente estar enterados. No quiero decir nombres, pero el otro día un director que todos conocemos, que lleva años haciendo su chamba y que no sé qué, me decía, ¿cuál? ¿La constituyente? ¿Qué es eso? Me parece que de entrada lo que deberíamos de estar haciendo los que nos dedicamos a esto es estar informados. Y finalmente yo propondría que una acción que también, digo porque aquí puse lo de los públicos, ¿no? El Foro Shakespeare todo el tiempo también está como tratando de hacer lazos con la sociedad civil, pero al parecer hay un margen de sociedad civil, como la señora esta que dice, ¡maldito! No sé qué. Bueno, a raíz de esto del foro no ha sido ni una ni dos periodicazos de vecinos diciendo chinguen a su madre, ratas asquerosas. Entonces, también yo propondría que en un futuro no nada más hagamos, es que si vienes a mi espacio un 2x1, es que el foro lo ha hecho infinidad de veces. Que si con la capilla, que si aquí, que si allá, 2x1 y te llevo un boleto y tal. Yo voy al teatro. Yo voy al teatro, como ya se mencionó, con todo respeto para Minicaire, pero pues no, se quedó ahí en el tintero. Entonces yo lo que propondría también es que pudiéramos realmente hacer un
gasto, no sé si se llame gasto o inversión, pero hacer una, porque todos, ¿no? O contratamos a Joana, o contratamos aquí, o contratamos allá, pero ¿cómo hacemos una estrategia realmente conjunta? No de cortesías, no de pases, no de tal. Incluso creo que todos los teatros tendremos que decir, no hay cortesías, no hay. Ayer me decía Conchi León en un mensaje, oye, te invito a mi obra, te dejo cortesías. Le contesté, ¿eso cómo se come? Cortesías no deberías de ofrecerlas. No deberíamos de ofrecerlas. Y esas puntos que sí nos unen, porque sí hay puntos que nos unen, independientemente de los que no nos unen, pues hacer un pequeño manualcito de qué nos une ahorita, 10 puntos al menos, y empezar por esos 10 y empezar a ejercerlos como una disciplina, no como un, bueno, yo no, porque como yo sí lleno mi teatro con cortesías, pues mejor con cortesías, sino realmente ser disciplinados y rigurosos con eso. Eso es lo que yo propongo de manera concreta. Sí, bueno, gracias. De todas formas voy a ser muy corto porque mucho de lo que había pensado ya se acaba de decir ahorita. Ya solamente quiero recalcar que realmente sí hubieron consensos en esta mesa, que efectivamente, aunque las voces sean diversas, se llegaron a unos puntos bien concretos de definir que como gremio, si se le quiere llamar así, tienen necesidad de una personalidad legal que los defina. Tiene necesidad de solicitarla, pero para solicitarla primero tienen que unir voces. Entonces, bueno, ya que se va a esto, ya lo acaba de decir en este momento la señora Marta, lo siguiente es volver a armar una siguiente reunión en donde ya se conforme ya esta entidad, sea la que sea, bueno, sea del tipo que sea. Y ya, bueno, yo solamente les pediría que estos dos o tres consensos que hubo en esta tarde, pues que se difundan lo más ampliamente, si es necesario, de manera de convocatoria, para la próxima semana o para el día que ustedes decidan, se presente todo aquel interesado. Si es necesario, así con política de puertas abiertas, todo aquel interesado que pueda estar presente aquí, que pueda venir aquí a escuchar de qué se trata, si es que no se ha enterado antes. Y de esa manera, pues como ya lo dijeron ustedes, o sea, realmente hace falta un espíritu muy, muy abierto, muy inclusivo, para que toda la gente que pueda estar incluida, quede incluida. Y bueno, y a partir de eso, pues ya, por lo menos ese punto, ya dejarlo ya, digamos, obviamente ustedes tienen que discutir todavía muchísimas cosas. Sí. Sí, hay puntos, bueno, yo creo que hay entidades como la Unión, el sindicato, asociación civil, que sí tienen que apegarse a ciertos estatutos, a ciertos requerimientos. Tal vez el señor lo sabrá con más seguridad, pero ahora yo no sé si entre todas estas voces diversas todos puedan apegarse a esos estatutos, a esos requerimientos. Ahora, una entidad como una red, creo que es algo un poco más libre, pero eso lo decidirán ustedes, qué es lo que más les conviene. Y bueno, lo bueno es que ya saben qué es lo que necesitan, ya el primer paso prácticamente ya está dado. Yo solamente les pediría que lo difundan ampliamente para que todos sepan, para que todos los demás actores ahora sí estén enterados y puedan hacerse presentes. Y pues bueno, si es necesario, o sea, no sé, que se entere Ocesa, pues que se entere, ¿no? Bueno, hasta luego. Ya vamos a Villegas, él les platica todo. Quiero como resumir los que parecen ser los acuerdos de hoy. El más importante es la idea de constituir una asociación o una figura legal, una organización, pero es una figura legal que nos reúna para entonces desde ahí empezar a hacer los siguientes pasos que nos interesan. Casualmente, la próxima semana, el tema de nuestra reunión a la que ya estamos convocando para la próxima semana es ¿qué debería de contener una ley para espacios independientes? Entonces,
podríamos retomar el tema y darle continuidad en la reunión del próximo sábado. Bajarle de huevos, ¿no? Ahora, eso va a estar en la puerta. Entonces, evidentemente, cuando tratas de hacer una figura legal o intentas hablar de leyes, que es lo que hablaríamos la próxima semana, el abogado no me va a dejar mentir, todos los contratos primero arrancan con una definición de términos, para luego poder entendernos. Entonces, a la hora de hablar de leyes o de una asociación legalmente constituida, eso obligará a definir, ¿no? A ponerle definición, quiénes son los, qué características tienen. ¿Por qué no una sugerencia? ¿Por qué no para la difusión de la próxima semana de la reunión agregamos lo ganado? Es decir, con la intención de ya crear una organización que nos unifique, etcétera, etcétera. El siguiente paso del foro es hablar de lo que debe contener una ley, etcétera, etcétera. Y se convoca a los interesados directores de espacios independientes o grupos a formar parte de esa asociación y participar en estas discusiones. Y la mesa, pues será un poco esa discusión, va a estar de negros, pero y de blancos también, para que no haya discriminación, y de morenos y de trompistas. Que se quede por ahí. Entonces, ahora, a ustedes que nos acompañaron hoy en esta mesa, muchas gracias, y a ustedes que nos acompañaron como público, gracias. Ojalá que vuelvan a asistir, ojalá que nos puedan confirmar lo más pronto posible su asistencia la próxima semana, pero para ir midiendo la cantidad de gente que podría estar. Muchísimas gracias de verdad a todos por venir, muchas gracias.